Recording in progress. Presidente, puede dar por iniciar la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados la presencia. En el día de hoy tenemos dos proyectos, uno del ámbito de la cultura y otro del ámbito deportivo, en segundo lugar, que también es parte de las competencias que tiene esta comisión. Y viene un proyecto unánime de la Cámara de Diputados que está en segundo lugar. Pero en primer término corresponde, estimados colegas, escuchar a 5 invitados que vienen respecto del proyecto Libro Electrónico. La ministra de Cultura, Consuelo Valdés, a quien saludamos con mucho afecto, hizo ya su presentación general de este proyecto. El texto lo tienen las señoras y señores senadores. Señor secretario, no sé si hay algo más que agregar o si no, damos paso en el mismo orden que usted. Presidente, tenemos una cuenta. Tenemos cuenta porque se nos han ocultado varias cosas, porque en virtud de que no tuvimos sesión la semana anterior, tenemos varios temas. En primer lugar, el proyecto que fue renovada la urgencia el día 30 de marzo, probablemente mañana se va a renovar la urgencia nuevamente para estos proyectos. El proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medio de educación parvularia, el proyecto está en la comisión, se ha dedicado una sesión a ese tema. Luego un proyecto de ley sobre que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad a la admisión de estudiantes bajo cuidado alternativo. Ese proyecto ya está en la sala. Luego el proyecto de ley que amplía el ámbito de la ley 20.418 en materia de información, orientación y prestación en materia de regulación de la fertilidad. También está en esta comisión hace ya bastante tiempo. Y finalmente el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Recordarán que es un proyecto que está pendiente en la comisión mixta y que también tiene algún tiempo acá en la comisión. Luego ingresaron entre el 30 de marzo y el 1 de abril también 5 proyectos. Uno, el proyecto que dispone la suspensión del pago de cuotas de crédito para la educación, el CAE, con ocasión del estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de la pandemia del COVID. El que modifica la ley 19.712 para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte en los sectores más vulnerables de la población. Ese es el proyecto que está en segundo punto de la tabla el día de hoy. Luego, un proyecto de ley que modifica también la misma ley del deporte para que el Instituto Nacional del Deporte asigne a los recintos deportivos que administran nombres de destacados deportistas, exdeportistas y dirigentes deportivos nacionales. Luego, el proyecto de ley que declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Conmemoración de las Personas Fallecidas producto de la pandemia de COVID-19. Y finalmente, el proyecto de ley que modifica la ley 21.197 a fin de prorrogar el plazo otorgado a las organizaciones deportivas para acreditar la implementación de un protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. Esos son todos los proyectos, presidentes, que han ingresado a esta comisión. Y luego, en otros documentos, se han recibido diferentes oficios de la Intendente de Educación Parvularia, María Luisa Villana, del Superintendente de Educación, en relación a consultas, es decir, a oficios que había enviado esta comisión en relación a la situación de los establecimientos de educación parvularia en el país y también en relación a la situación de JUNAEP y en relación con la situación de 2 estudiantes que están teniendo ciertos problemas en 2 universidades del país. No las leo para no demorarme tanto tiempo en el tema de la cuenta. También se recibió del señor Sergio Tepano, que es de la Oficina Provincial de Isla de Pascua, correspondiente a la Corporación Nacional Indígena, al Ministerio de Desarrollo Social, una copia del oficio enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en relación con la Comisión Especial de Trabajo de Desarrollo de CODEIPA. También de la señora Betsy Saavedra, vicepresidenta de la Mesa Triestamental de las Universidades Estatales de Chile, en el cual reitera su solicitud para ser escuchada cuando esta comisión analice y discuta el proyecto de ley que modifica la ley 21.094 sobre universidades estatales a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos a raíz de la pandemia. Un proyecto que también está acá en la comisión. Luego del coordinador del área de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Raciel Medina, quien por encargo del presidente de esa institución remite copia de la carta enviada al ministro de Educación expresando la solidaridad institucional con los colaboradores educacionales de los municipios y solicitando considerar modificaciones a la ley de la nueva educación pública.
Y finalmente, señor presidente, en relación con la sesión del día de hoy, se recibieron dos documentos, uno de la Secretaría General del Colegio de Bibliotecarios de Chile, Mónica Núñez, una minuta con sus recomendaciones, y del director de Investigación de Políticas Públicas de Derechos Digitales, Carlos Lama, también un análisis respecto a este proyecto, y también de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor presidente, también se recibió el anticipo de lo que iba a ser su presentación. Eso es la extensa cuenta de la sesión del día de hoy, presidente. Bueno, gracias, secretario. Efectivamente, una cuenta bien extensa. Voy a ofrecer la palabra a los colegas, pero la idea tampoco es postergar mucho la discusión de los dos temas que nos convocan. Entonces, distribuyamos todo lo que es la correspondencia, los oficios recibidos a los señores senadores y señoras senadoras. Señora Yasna Proboste, le ofrezco la palabra. No, presidente, muy breve. Yo quisiera solicitar en temas varios que pudiésemos oficiar al Ministerio de Educación y particularmente al CPIP para que nos pueda dar una cuenta respecto de la bonificación de incentivo al retiro, tanto de profesores como de asistentes de la educación. Hemos tenido harta queja en regiones respecto del atraso que tiene el programa de pago de incentivo al retiro, profesores que están hace ya 2 años esperando su incentivo al retiro, además son profesores mayores que en estas circunstancias ahora se les está obligando a volver, entonces creo que sería importante tener un panorama desagregado de región por región respecto de cómo están las listas que se aprobaron en un momento determinado y cuántos de ellos ya le han hecho llegar los recursos para el incentivo al retiro. Y también, presidente, sé que tomamos el acuerdo la semana pasada de retomar el tema de nueva educación pública para poder escuchar a los dirigentes y particularmente aquellos que hoy día están enfrentando situaciones bien complejas derivadas de instalaciones de los nuevos servicios locales. Estuve con ellos en mi zona, me decían ya por 3 meses consecutivos que tengan errores en el pago de las remuneraciones, es una preocupación, pero además la preocupación que ellos también transmiten en materia de sus estudiantes, en que hoy día no se está haciendo nada por los temas de conectividad, no se han renovado contratos, veíamos cómo el otro día estudiantes, colegios cercanos a Padre Las Casas, porque no habían renovado los contratos, estaban sin internet. Bueno, eso está pasando también con los contratos en distintos establecimientos con fotocopiadoras, que eran un instrumento para mantener el vínculo educativo, de realizar guías, de poder entregarlas. Hoy día ni siquiera eso lo pueden estar haciendo, me lo hicieron saber profesores, dirigentes y apoderados de la región de Atacama, particularmente de la comuna de Caldera. Y lo otro, presidente, es si podemos tener una sesión de la comisión para ver la situación de la educación superior, particularmente el Consejo de Rectores de las universidades chilenas, porque en algún momento el año pasado, que usted estaba presidiendo, vinieron desde distintas universidades del CRUCH, del CUECH, a plantear su preocupación respecto de la fijación de aranceles. Y eso sigue avanzando. Creo que hay varias materias que son complejas y hay harta preocupación de todos. Entonces creo que sería bueno poder tener una sesión especial para abordar los temas exclusivamente de educación superior. Eso, presidente. Muy bien. Creo que debiéramos tomar el acuerdo para oficiar los términos que ha planteado la senadora Proboste al comienzo de su intervención a CPIP. ¿Quién más? Respecto al tema profesor. Mineduc y CPIP. Mineduc, CPIP. Y respecto de los otros temas también son muy atingentes. Desde luego está contemplada la reunión con rectores, pero probablemente antes vamos a tener que tener una con rectores de universidades estatales que están solicitando por el tema de los estatutos. Bueno, las dos cosas son urgentes, y aranceles y estatutos son temas urgentes. También el tema NEP que ha planteado la senadora es parte, señor secretario, de lo que hemos conversado, que debiéramos tener la tabla. Seguramente mañana nos vamos a ver en Valparaíso y vamos a conversar, secretario, también de estos aspectos. Perfecto. Entonces, presidente, ¿se acuerda por la unanimidad los miembros del oficio? Los senadores Montes, usted y la senadora Proboste, ¿así lo entiendo? ¿Y senador García también? Senador García, ¿había acuerdo? Sí. 4-0. Perfecto, se acuerda el oficio. Presidente, yo tengo una sola duda sobre ese, que me llamó la atención de lo que señaló la senadora Yasna Proboste, que se oficia el CPIP. ¿Sí? ¿Tienen ellos que ver con el pago de incentivo al retiro? Sí, porque ahí llegan las nóminas.
de los profesores que adjuntan la información y desde allí se mandan los que se aprueban. Que ahí tenemos 2 o 3 años de retraso. Muy bien, muchas gracias. Si quieren, sumamos a la DIPRES también. Yo creo que sería importante. No, pero porque se le va a oficiar al ministro, ¿verdad? Sí, al ministro de Educación, a la directora y al ministro de Hacienda le podemos también preguntar, porque finalmente como es un tema de recursos, para que no nos digan después que el problema está en Hacienda. ¿También Hacienda, presidente, entonces? Sería bueno. Muy bien. Que no hay inconveniente, claro. Perfecto. Señor Monte, ya pidió la palabra. Señor Monte. Gracias. Bueno, saludo a todos los participantes, particularmente a la ministra y a los subsecretarios y a todo el mundo de la cultura y el deporte que aquí está presente. La verdad que quiero plantear 2 cosas. Lo primero, que nos hagan llegar la nómina completa de proyectos que están en tabla, los de ahora y los anteriores, para tener para quizás hacer en algún momento una conversación sobre eso. Y lo segundo, presidente, estamos viviendo una situación súper delicada. Este segundo rebrote que está en muchas regiones del país es superior al primero ya, con riesgos de muchas cosas y con muchos muertos y todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que educación, por lo menos lo que sale por la prensa, es una confusión total. No se entiende lo que está orientando y fin de semana, que demuestran de que lo no presencial en lo psicoemocional puede tener un desarrollo muy importante y insiste en una forma y no en otra. Entonces yo lo único que pediría, presidente, es que el ministro nos comunicara por escrito, ojalá, ¿qué está planteando al sistema educacional para este segundo rebrote? Que nos diga, porque es tan confuso todo, que sería bueno por lo menos pedirle que nos diga esto, porque si lo invitamos va a ser una cosa que no vamos a estar claros. Y si leemos solamente la prensa, a lo mejor son visiones parciales. Entonces yo le pediría formalmente que nos dijera qué está planteando y a partir de eso ver qué hacemos. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Se aprueba el oficio, presidente? Y enviamos el oficio sin perjuicio, que yo también puedo contactarlo y preguntarle. Me hace mucho sentido lo del senador Carlos Montes. La verdad que la prensa del fin de semana es muy confusa respecto de lo que está ocurriendo con los establecimientos. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la convocatoria que se hace? Pero en fin, tenemos muchos invitados hoy día para otros temas, entonces yo sugeriría dejar esta parte de la conversación hasta aquí. Entonces, si les parece, los señores senadores, señoras senadoras, procederíamos a escuchar a nuestros 5 invitados, partiendo por la Cámara Chilena del Libro, a quien le otorgamos la palabra por 10 minutos respecto del libro electrónico. Buenas tardes. Un saludo, presidente, senador Quintana. Un saludo a la presidenta del Senado, a la señora ministra, a los subsecretarios, a todos los senadores y a los invitados y colegas que están presentes en esta reunión. En primer lugar, agradecer especialmente la invitación. Es un tema para nosotros relevante. Como antecedente, en abril de 1990 entregamos al presidente Elwin y al ministro de entonces de Educación, don Ricardo Lagos, el proyecto de ley que luego, después de 3 años de trabajo, en julio del 93, se convirtió finalmente en ley y que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Fueron 3 años de intenso trabajo con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con toda la sociedad civil, donde todos en conjunto, escritores y la gente del ecosistema del libro en general, participó de todas estas reuniones y todo este trabajo. Efectivamente, y quiero hacer una mención ahí, efectivamente era parte de este tema, incluso era parte de la voluntad inicial del gobierno en ese minuto y del propio presidente y del ministro de eliminar el IVA a los libros. Sin embargo, por distintas razones, que no es el caso mencionar ahora, y con todo un soporte técnico de lo que significaba la recaudación del Estado, no fue posible llevar a cabo este tema con el tremendo resultado, por un lado, de que llevamos más de 3 decenios con uno de los IVA más altos del mundo al libro en su comercialización. Nadie podría decir que eso no es un tema que de alguna manera ha creado una distancia mayor en el acceso al libro. En compensación de eso se buscó un espacio
una fórmula, y fue lo que se conversó en su minuto, que era destinar fondos para y crear el Fondo Nacional del Libro, de tal manera de que de alguna manera hubiese alguna relación entre lo que el propio sector aportaba en términos de impuestos por esta vía del IVA hacia ciertos dineros que volvieran a este estímulo de la industria editorial del mundo del libro. Evidentemente que, como bien se sabe, ¿no es cierto?, aquí no hay impuestos dedicados a determinadas cosas, y esto, como bien dice la ley, está sometido el presupuesto del fondo cada año en el presupuesto general de la República, lo cual ha hecho que en términos relativos, por supuesto, los fondos sean bastante más bajos de lo que se hable en ese sentido. Lo digo simplemente como un antecedente y hacer un balance brevemente, muy breve, de decir que yo creo que el balance de la ley 19.227, la ley del libro, es positivo. En todos estos años el Consejo Nacional del Libro y a través del Ministerio de las Culturas ha hecho un trabajo importante, se han repartido recursos a distintos planes y proyectos. Sin embargo, después de este tiempo también nos gustaría buscar un nuevo impulso en esta materia, lo que corresponda, por supuesto, a política legislativa, o sea, leyes. Desde el Ministerio se ha hecho un trabajo importante en promocionar políticas del libro en este sentido. La presente iniciativa parlamentaria que hoy nos convoca, en su esencia, nos parece bien, busca mejorar la ley vigente, incorporando el concepto de libro digital o libro electrónico o ebook, que hoy día es algo absolutamente presente y en desarrollo, y que nos parece desde la industria que lo que hace es ensanchar las posibilidades de acceso, es un complemento al libro tradicional, en nada niega en la esencia del concepto del editor o de todo el ecosistema en su sentido del ecosistema del libro que trabaja en este tema. Por eso nos parece bien modernizar lo que sea pertinente y las consecuencias que eso tiene respecto de incluir el concepto de libro electrónico, el libro digital o el libro en todos sus soportes independientes, cuales ellos sean. Por lo tanto, en ese sentido nos parece bien. Sin embargo, también es bueno resaltar que nos parece como bienes esenciales a cautelar, y yo creo que coincidimos, supongo, me atrevo a decir la mayoría, en temas que a nosotros nos parecen esenciales y que siempre pueden estar amenazados, como es la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, la libertad y el fomento de la edición, de la importación, la comercialización y la circulación de los libros, la promoción de la lectura, la promoción y protección de los derechos de la creación intelectual, el acceso universal al libro, la lectura y los bienes culturales por igual para todas las ciudadanas y ciudadanos, identificar y reconocer en el libro y la lectura un medio para el desarrollo del conocimiento y la formación integral de las personas, y asimismo se reconozca como fundamental para el progreso social y económico del país. Todos podemos saber este tipo de cosas y pueden incluso estar escritas, sin embargo es un tema esencial para generar desde allí una orientación distinta a lo que podemos tener hoy día, porque necesitamos hacer un cambio importantísimo. Allá afuera la velocidad es enorme. Nosotros debemos, los que estamos en esto, impulsar mecanismos que signifiquen un estímulo para crear librerías, desarrollar mayores y mejores bibliotecas, a todos los emprendimientos, para las editoriales, fortalecer la edición chilena. Tantos aspectos que tienen que ver con estímulos efectivos, impositivos, de distinto orden, para que todo el ecosistema del libro se robustezca. Construir lo que hemos hecho hasta aquí ha costado muchísimo, y en este tiempo de pandemia hemos visto con amenazas cómo perdemos capital, no solamente por los emprendimientos que ha costado tanto construir, sino que los puestos de trabajo, la calidad. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo de ello. Nosotros en el año 95 fuimos parte como país con otros 20 países para lograr que se instaurara por la UNESCO como Día Mundial del Libro el 23 de abril, que estamos próximos
a celebrar. En aquel minuto, con mucha porfía en la historia, hablábamos de esto y nos miraban muy raro a todos. Sin embargo, hoy día tenemos la satisfacción que el Día Mundial del Libro es celebrado o de alguna manera festejado espontáneamente en distintos lugares del país, en pequeñas escuelas, juntas de vecinos, en tantas partes. Y yo creo que este es un capital acumulado en este tiempo que debemos impulsar, aprovechar. Es importante ver cómo en todas las iniciativas que hacemos, en todas las estadísticas que nos cuentan el ISBN de los libros publicados, los lectores nos demuestran que están ahí. Por algún motivo, en los últimos 9 años, el índice de libros infantiles es el ítem que más crece en la publicación en Chile. Y esta no es una apuesta ciega de los editores, esta es una apuesta que quiere de alguna manera responder a una demanda que está ahí de los niños. Y entonces ellos son los futuros lectores también. Y por tanto, lo hemos visto en ferias del libro, en fin, en distintos temas, como al final la gente siempre está ahí y responde, y entonces nosotros también tenemos que de alguna manera generar lo que ha sido nuestra batalla permanente, que es generar real acceso de todos y todas al mundo del libro. El libro digital es una forma de hacerlo también. Y es importante señalar que, por ejemplo, en el registro del ISBN, que es una convención que tenemos todos los países, que no está por ley aquí en Chile, por ejemplo, pero se está dando, es que los libros digitales también obtengan su ISBN. Y eso es patrimonio, es un acervo estadístico muy importante para el manejo y la gestión tanto de editores y de la gente que trabaja en el mundo del libro, como para políticas públicas que nos permite poder ver y visualizar cómo la oferta editorial en Chile, y eso es una buena noticia, se ha ensanchado de una manera importante. El acceso a la tecnología nos ha permitido que hoy día tenemos muchos más editores, tenemos mayores emprendimientos en eso, y por lo tanto también tenemos muchos otros títulos que antes quedaban en silencio y que hoy día están publicados. Así que nos parece, presidente, que en su esencia es una buena iniciativa mejorar estos aspectos, pero echamos de menos, nos gustaría, y no sé si esta es la instancia, porque hay materias que todos sabemos que son iniciativas del Parlamento y otras no, buscar una forma de crear un cambio, hacer una inflexión importante para dar un impulso, ojalá renovado, y que permita que todos aquellos que están trabajando en el mundo del libro, desde la edición, la comercialización, o los bibliotecarios, los mediadores de lectura, todo el mundo pueda de alguna manera, junto a nuestros escritores, dar una respuesta mucho mejor a las necesidades de formación integral que requieren las personas. Somos convencidos que el avance material de todos estos años no tiene sentido ni se fundamenta si no tiene también un desarrollo integral para las personas en su formación en todo sentido. Y creemos que el libro y la lectura, como está demostrado en todo el mundo, tiene muchísimo, muchísimo que ver con ese tema. Muchas gracias, presidente, y a todos los senadores presentes y a los invitados. Muchas gracias, don Eduardo Castillo, en representación de la Cámara Chilena del Libro. Yo me quedo con lo último que está planteado y lo comparto. Creo que aquí falta un nuevo impulso, como el que usted viene a referido de los años 90. Este proyecto tiene, en su opinión, aspectos positivos, pero claramente no es esa inyección de estímulo de acceso a la lectura que los chilenos hoy día requieren. Bueno, respecto a algo que planteaba también don Eduardo, a propósito de la celebración próxima del 23 de abril del Día Mundial del Libro, nosotros como Comisión de Educación, simplemente quiero decirlo, hace 10 meses atrás le planteamos al Ejecutivo, 10 meses, lo reiteramos, como le consta la Secretaría, una petición unánime de que en medio de la pandemia el libro fuera declarado un bien esencial. Esto llegó recién la semana pasada, la ministra Consuelo Valdés también lo conversamos con ella hace un par de semanas, ella también, debo decir, no entendía por qué esto no se daba, así que creo que una buena noticia para todos en el marco de esta discusión que estamos teniendo. Le ofrezco la palabra a continuación a la biblioteca del Congreso Nacional, que entiendo están representados por Guido William y Verónica Kulczewski. Ambos van a distribuirse el tiempo de los 10 minutos que corresponde a cada institución. Muchas gracias, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, a los senadores y a la senadora, miembros de la comisión. En primer lugar, agradecer la invitación a la Biblioteca del Congreso Nacional.
señalar que el director nos ha solicitado a Verónica y a mí que podamos manifestar la opinión de la institución frente a este proyecto de ley. Verónica es la jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios y Producción de la Biblioteca, y además nos acompaña James Wilkins, que es abogado y experto en temas de derecho de autor. Quisiera compartir con ustedes una presentación. Creo que se está viendo, señor presidente. Sí, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Lo que nos solicitó la comisión fue proporcionar una opinión institucional favorable o no al contenido del proyecto, y si fuera necesario sugerir modificaciones en función de los objetivos e intereses institucionales de la biblioteca. Y al respecto, entonces, estructuramos una presentación que consta de 3 partes. Comentarios generales sobre la lógica del fomento al libro y la visión de la biblioteca, comentarios jurídicos del proyecto de ley, luego algunos comentarios generales y la experiencia de la BCN con los libros electrónicos. En primer lugar, señalar, señor presidente, que la biblioteca está de acuerdo con el proyecto de ley, porque la iniciativa, a nuestro juicio, facilita la función de la biblioteca como depositaria de obras y generadora de las mismas. Cabe recordar que la institución elabora libros, escribe libros, en conjunto con el Senado y la Cámara, y a veces también de mutuo propio, y ellos son publicados en el sitio web de la institución. En materia de fomento a la lectura, cabe señalar también que la biblioteca hace ya un buen tiempo determinó que era necesaria la promoción y la comprensión lectora basada en el respeto a los derechos humanos y el derecho de todas las personas, a partir de su individualidad, de su habilidad y sus competencias. Entonces, para lograr aquello, hemos determinado que es necesario hacerlo a través de instrumentos o medios tradicionales o alternativos, como por ejemplo podría ser los libros electrónicos, que permitan el acceso y la participación plena y efectiva de la sociedad. En esta línea también, siguiendo lo que ha calificado UNESCO a las bibliotecas como un paso obligado al conocimiento, también consideramos clave el rol de la biblioteca en la materia de difusión, por ejemplo, de los libros electrónicos. También nos hacemos cargo que somos parte de la International Federation of Library Association, la IFLA, y ella ha señalado o ha recomendado a los estados y a los organismos intergubernamentales que reconocer la importancia de las bibliotecas digitales y prestarle apoyo esencialmente de 2 formas. Uno, estableciendo una legislación específica en la materia y generando apoyo financiero de parte de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales para aminorar la brecha digital entre las personas y lograr un acceso permanente al conocimiento. Es decir, la visión de la biblioteca de manera general, el proyecto es positivo. En cuanto a los comentarios jurídicos, señor presidente, en primer lugar, hay señalar que tenemos algunas observaciones de carácter de técnica jurídica, técnica legislativa. La primera es que creemos que el alcance de la definición del libro electrónico, tal como yo lo explicaré un poco más a continuación, y luego también lo hará Verónica, puede ser un poco restrictiva atendida a la naturaleza de un instrumento tecnológico del mismo. También consideramos, señor presidente, que la redacción de la modificación al artículo 2, letra B, que dice relación con el concepto del libro chileno, es confusa. Y es confusa porque, al parecer, las oraciones que se eliminan y las que no se eliminan al tratar de generar un texto definitivo de cómo quedaría el artículo 2b no es claro. Y por último, una cosa bien puntual, que es cuando se modifica el literal doble L del artículo 4 del proyecto de ley, el texto del texto de la iniciativa habla del literal 11. Yo creo que es un problema de tipeo, pero era literal doble L, no literal 11. Ya en cuanto a observaciones un poco más de fondo desde el punto de vista jurídico, señalar en primer lugar que al redefinir el libro, se incorpora el libro electrónico, sin embargo no queda claro si esta modificación incorpora también a las obras impresas, es decir, aquellas en papel y que luego son digitalizadas, lo que se llaman obras digitalizadas. ¿Qué supone aquello? Que si las obras digitalizadas, es decir, las que tenían un formato primigenio en papel y luego fueron transformadas mediante una máquina y un software en obras electrónicas, no están incluidas, por tanto no van a poder participar de los proyectos, programas y acciones asociadas al Fondo Nacional del Libro. También en cuanto a la definición del concepto de libro, cabe señalar que tal vez puede ser algo limitado el mismo. Se suele sugerir en las definiciones en relación a temas tecnológicos no ser tan preciso, puesto que la evolución tecnológica supera a la norma. En esto rescatamos lo que dice la ley española
a la ley 10.207, que cuando define una obra científica, dice que un libro es una obra científica, artística y literaria, y que puede ser impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura. Se podrá apreciar entonces que es un concepto amplio. Y la misma norma dice que se incluyen los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro. Con este énfasis de ser un concepto amplio y no restrictivo, puesto que la tecnología podría llegar a superar el concepto. La tercera observación desde el punto de vista jurídico dice relación con que el proyecto necesariamente se vincula con la excepción al derecho del derecho de autor del artículo 71, letra K, de la ley 17336, que es la ley del derecho de autor. Esta excepción, que incluso es mencionada en los fundamentos del proyecto de ley, faculta a las bibliotecas y archivos que no tengan fines de lucro sin que se requiera autorización del titular o del autor, ni pago de remuneración alguna, y de ahí que sea una excepción a la regla general del pago y del permiso, a efectuar la reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultada gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios. Hay una definición que no es clara todavía, en terminales de redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esa reproducción, pensando en la protección de la autoría. Ahora, al respecto han surgido dos tesis, a nivel nacional e internacional, porque esta excepción no solo está en nuestra legislación, sino que también en la legislación comparada. La primera tesis sostiene que esta excepción solo permite acceder a la obra desde equipos de la respectiva biblioteca, excluyendo el acceso desde una ubicación exterior a la misma, así como el acceso desde un equipo propio del usuario. Es decir, la consulta debe ser en el espacio físico de una biblioteca y con equipos de la biblioteca. Esa es la primera tesis. Y la segunda tesis dice que la norma no distingue claramente aquel aspecto, bastando que el acceso se efectúe por terminales en línea de la institución, es decir, desde conectándose al equipo de la institución, y por medio de programas que eviten la posibilidad de efectuar copia electrónica de esa reproducción. Esta discusión adquiere especial relevancia, señor presidente, en este periodo de cuarentena, en donde las personas se encuentran en sus casas y por tanto no pueden acceder físicamente a los recintos de la biblioteca. Cabe comentar, por ejemplo, que el Congressional Research Service, en el año 2020, que es el servicio parlamentario institucional del Congreso de los Estados Unidos, hacía presente esta situación por cuanto se ha generado una polémica en los Estados Unidos en cuanto a cuántas obras se pueden prestar simultáneamente, en obras electrónicas, considerando que los usuarios de las bibliotecas y los archivos no pueden acceder a los libros físicamente. En un primer minuto, las instituciones en Estados Unidos solo prestaban aquel número de obras electrónicas que podían prestar, por ejemplo, si tenían derecho a 4 préstamos, solo prestaban 4, generando una cola, una lista de espera. Pero atendido que los libros físicos no están siendo prestados, y para poder satisfacer los requerimientos de los usuarios de las bibliotecas, han debido aumentar el número de préstamos de libros electrónicos para que las personas puedan acceder simultáneamente, sumando en una situación ficticia el número de obras que ellos tenían físicamente. Es decir, si tenían 4 físicos y la posibilidad de prestar 4 libros electrónicos al mismo tiempo, hoy prestan 8 para cubrir aquella brecha. Entonces, a partir de aquella situación, creemos que podría ser interesante la discusión en la comisión de la necesidad de determinar las modalidades de acceso a esta obra electrónica. No basta solo con incorporarla a nuestro juicio en el catálogo de obras, sino que también acceder a esta discusión. Y también en cuanto a la cantidad de usuarios simultáneos que pueden acceder. Señor presidente, esta es las dos primeras partes de nuestra presentación, la del fomento a la lectura y la de los comentarios jurídicos. Los dejo con Verónica, que les va a presentar lo referido a algunos comentarios generales y la uso de la obra en la Biblioteca del Congreso. Gracias. Muchas gracias, don Guido. Le doy la palabra a Verónica Kulczewski. Gracias, Guido. Gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad es que ratificando lo expresado acá por Guido, efectivamente, este proyecto de ley es para nosotros una oportunidad de mejora de una ley que ya es antigua, es una ley que viene del año 1993 y que ha tenido 3 modificaciones importantes. La primera, el año 2003, a través de la cual se creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Luego, en 2010, la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, y la de 2017 que crea el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Ahora, Guido, no sé, tú lo puedes ampliar acá, tú vas moviéndome la diapo, yo sé que estamos súper contra el tiempo, así que voy a hacer lo más rápido posible. Esta ley presenta, como bien dice Guido, una posibilidad que tenemos que mejorar la definición del libro. Acá este proyecto de ley hace específicamente, lo agrega como un punto y coma. A nuestro juicio aquí tiene que hacerse una redefinición completa, y hacíamos mención a la ley española, y ustedes la ven ahí, yo la puse más extensa de lo que Guido la expresó, y aquí habla de obra, una obra científica, literaria, artística, etcétera, que nos posibilita y nos amplía todas las opciones universales que tiene una obra literaria. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo primero es que debiera haber una reformulación completa del concepto y no hacerle un agregado, porque si no, en el futuro uno va a ver obligado a hacer nuevas y nuevas modificaciones, porque estas obras intelectuales van cambiando su formato, y ya se está hablando de la biblioteca sensorial, entonces creo que tiene que ser mucho más amplia. Y en esas definiciones, dentro del universo de posibilidades que existe, la ley en sí también muestra deficiencia, y no hay definiciones, por ejemplo, respecto a lo que es una publicación seriada, lo que es una publicación periódica, lo que es editor, lo que es biblioteca, lo que es una biblioteca digital, no define el consumidor final tampoco, y si estamos hablando del fomento de la lectura, creemos que esta es una gran oportunidad de hacerlo. Acá se limita esta ley en particular, muy particularmente, valga la redundancia, a lo que es la literatura nacional. Pero si estamos hablando del fomento libre de lectura, debería ser un poquito más amplia de solamente los autores chilenos, así que creo que es una oportunidad de hacer esa mejora como en forma urgente. La segunda problemática que tiene la ley en sí es respecto a las definiciones de las políticas y los planes y programas para el desarrollo de esas políticas. Por ejemplo, dice, la lectura sabemos que es una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y la cultura es la base del desarrollo. Sin embargo, acá deja la definición de política en forma muy general, no pone una obligatoriedad del Estado, y más aún dice que los servicios públicos van a poder generar sus propias políticas, y eso puede entrar en contradicción con la política general del Estado. Aquí estamos hablando específicamente que esto es un fomento de libre lectura a través de las bibliotecas públicas, ¿no es cierto? A través de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Digital, etc. Luego, Guido, ¿puede avanzar, por favor? Aquí lo que les decía, que los órganos públicos, de acuerdo a sus atribuciones legales, podrán ejercer políticas, planes, programas y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias. Y acá, coincidentemente con lo que decía el director del Consejo Libre de Lectura, específicamente eso es lo que sucede, están sujetos a una condición presupuestaria para un recurso que de por sí es muy caro y es limitado. Si tenemos tiempo, o lo podemos dejar después para otra sesión, yo le puedo explicar cuáles son los modelos de negocio para la adquisición de los materiales digitales y cómo se hace la consulta personal o cómo se hace la consulta institucional. Y acá nos encontramos que algo Guido alcanzó a esbozar, que es que nos encontramos fuertemente frente al tema del derecho de autor. Un libro digital que es exactamente igual que un libro impreso, que no puede ser modificado de ninguna forma, pero que tiene una visión electrónica, una visión digital, ¿no es cierto?, y que se ve a través de un software, solamente puede ser utilizado por un número limitado de usuarios. No es público. La Biblioteca Nacional, a través de su biblioteca digital, compra un número de licencias, puede ser 20, y las tiene que ir renovando constantemente a medida que se completa ese uso de licencia. Si es una compra personal, queda solamente adosado a ese computador personal y yo no lo puedo compartir con otros usuarios. Por esa razón, la Biblioteca del Congreso, y aquí me voy un poco a la experiencia nuestra, nosotros compramos a través de plataformas de libros. Entonces son complejidades que tienen que ser bien definidas.
Y obviamente esto pasa porque dependemos de un presupuesto que fija la DIPRES todos los años, y es una complejidad que no es menor en un mundo que tenemos que tener profesionales especializados para el manejo de tecnologías, equipos, y asegurar la accesibilidad también. Como decía yo, especialmente en época de pandemia, tenemos que asegurar que nuestros niños jóvenes puedan acceder efectivamente desde sus casas a través de un dispositivo electrónico, celular, tablet, materiales especiales para leer el libro electrónico, y eso es una complejidad que no es menor. Acá yo hice una definición bastante general de lo que es el libro digital. Como les decía, una versión, valga la redundancia, una versión electrónica, una publicación cuyo soporte se encuentra en un software y puede ser acompañado de elementos multimedia, pero, y aquí la clave, es que no puede ser alterado en ninguna forma, y para eso existe un sistema especial de derecho de autor, que es un sistema tecnológico de algoritmo de alta tecnología que utilizan todos los sistemas tecnológicos. Voy a pasar rápidamente por esto, porque se nos va el tiempo. No sé si quieren lo dejamos hasta acá, porque ya estoy preocupada, son las 1:15, nos pasamos 5 minutos. Y ahí yo iba a hacer una definición de cómo se compra el libro, lo personal, lo institucional, y un poco describir la colección de la base de datos de la biblioteca, pero quizás eso podría ser materia de otra reunión, si a usted le parece, señor presidente, pero más que nada yo creo que en definitiva este proyecto de ley puede ser potenciado, puede ser reformulado para potenciar aún más y mejorar una ley que ya tiene sus años y que requiere ser ampliada, y determinar políticas efectivas para fomentar la política de autor, para fomentar la industria editorial, que se ha visto bastante en desmedro en este tiempo, y plantearnos quizá situaciones, no a través de esta ley, pero sí plantearnos cómo hacer que el libro pueda ser acceso público en una biblioteca. Estoy hablando del libro digital. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a la Biblioteca del Congreso Nacional las presentaciones tanto de don Guido como de Verónica. Lo más probable es que nosotros vamos, como lo tenemos relativamente cerca, vamos a requerirlo para lo que va a ser la discusión en particular. Creo que hay varias observaciones que ustedes han hecho, sobre todo lo que es derecho de autor, pero también el concepto, o sea, la advertencia que ustedes hacen, si bien apoyan esta iniciativa, de que podamos, y está la ministra también recogiendo su planteamiento, que podamos quedarnos cortos, cuál va a ser el alcance de esto en el futuro. Así que parece que son muy pertinentes todos, y desde luego la Secretaría va a compartir la presentación que están hecho con los colegas. Le ofrezco entonces a continuación la palabra a la Sociedad de Escritores de Chile, presidida por don Roberto Rivera. Sus 10 minutos, por favor. Está sin audio. Sí, muy buenas tardes a todos. Al presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, señor Jaime Quintana, a la presidenta del Senado, señora Yasna Proboste, a la ministra de Educación, de Cultura y las Artes, señora Consuelo Valdés, a los señores subsecretarios y a todos los presentes. Bueno, para la Sociedad de Escritores de Chile es realmente importante que se sume un nuevo mecanismo de lectura. Sin embargo, más allá que el Estado reconozca la importancia del libro como transmisión de cultura, desarrollo de identidad nacional, y lo asocie al libro virtual, se precisa que los planes curriculares para un real apoyo y fomento a la lectura se incluyan las asignaturas, se reinserte la asignatura de castellano en la educación, o español, o como quieran llamárseles, ¿no? Que se incluyan también talleres creativos y de lectura en los planes curriculares. Hay un ejército de escritores, de gente capacitada para llevar adelante esta misión, porque si no, queda como dentro de lo que actualmente tenemos, y las cifras que más adelante el mismo proyecto muestra, realmente una situación muy desastrosa. Igualmente, ¿por qué no ampliar esto a los trabajadores? Por ejemplo, a los cursos de perfeccionamiento del CENSE, que puedan ser talleres de lectura, talleres creativos, ¿no? Y de las artes en general, de manera que
pueda ampliarse el espectro del libro, de comprensión y de esta misma identidad que está hablando el mismo proyecto, el desarrollo de la identidad nacional y la formación, ¿no? Más cuando en estos momentos estamos empeñados en redactar una nueva constitución, es decir, reconociendo que la palabra importa. Y si bien muchas veces se dice que la imagen vale más que 1000 palabras, esto es precisamente porque las 1000 palabras existen. Y las palabras son los ejes conceptuales por los cuales transitamos, nos comunicamos, y con ellas regulamos, normamos, además de lo que aquí se expresa, ¿no? Formación, identidad. En el plano de lo económico, muy de acuerdo con el presidente de la Cámara del Libro, ¿no? En la cual el IVA ya es una carga adicional a un elemento de primera necesidad, como ya lo está haciendo el libro, ¿no? Pero además mencionar que el Estado es uno de los principales compradores de libros. Y por supuesto, al comprar libros, paga por ellos. Y después recauda el Estado este mismo IVA del libro, ¿no? Entonces, todo esto puede ser pasado y puede ser aprovechado por el comprador particular del libro, ¿no? Realmente no debiera haber un IVA para el libro. Esto no significa también que se cuelguen otros usuarios, ¿no? de este beneficio, como podrían ser los diarios, por ejemplo. El sistema del libro virtual o telemático, en fin, debiera respetar también los derechos de autor y su distribución, tal como fuera mencionado recién por la Biblioteca del Congreso, debe considerarse un sistema adecuado al respeto de estos derechos en forma irrestricta. Toda esta comprensión también del libro y la cultura en una nueva ley, también para una nueva ley del patrimonio, ¿no? Todo esto que se dice del libro, ¿no? Es tremendamente importante también para considerarlo en la nueva ley del patrimonio que presenta el Ejecutivo con suma urgencia, dado que en ellas quedamos excluidos la Sociedad de Escritores de Chile y la Sociedad de Pintores también de Chile, ¿no? Finalmente, también definir qué es un libro. Un libro, las Naciones Unidas tienen un concepto de libro, de páginas, y dentro de ese marco jurídico, ¿qué es lo que se entiende por ello? El libro virtual, a nuestro entender, se debe adaptar a los requisitos y exigencias del libro material en cuanto a páginas y a otras exigencias, como pudiera ser eventualmente una impresión de calidad del mismo, el cual, si no es posible que sea impreso, no debiera considerarse un libro, ¿no? Dado los nuevos materiales tecnológicos que permiten que sea impreso de a uno. Pero aquello también debe respetar la dignidad del libro y la dignidad del escritor o el creador y su creación. Hoy, por ejemplo, se hacen muchas fotografías, pero de oficio o profesionales. Como fotógrafo es otra cosa. Igualmente cualquiera puede hacer un video y está bien, pero cualquiera puede escribir un poema, pero con todo respeto, y en esta sociedad del espectáculo, no son poetas, ni videastas, ni cineastas, ¿no? Entonces, yo creo que esta nueva concepción del libro virtual o telemático debe considerar el respeto del autor en todo. Y nuevamente reinsistir sobre las mallas curriculares de educación que deberán considerar los autores nacionales y nuevamente reintegrar castellano o español e incluir talleres de lectura y creación en toda la educación básica y media. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a don Roberto Rivera, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. A continuación, vamos a dar la palabra a la Asociación de Librerías Independientes, a don Fabio Costa. Le otorgo 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ministra, senadoras, senadores, muchas gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí
de Librerías Interdependientes de Chile, asociación que tengo el honor de presidir. Quisiera comenzar haciendo un breve comentario respecto a la ley presentada por el gobierno, ley que revisamos y que más allá de lo bueno o malo que uno pueda encontrarle a los formatos digitales, a los distintos formatos digitales, que no solamente existe el libro digital, sino que también está el audiolibro, que podría considerarse ahí. Nosotros como actores y como tal vez el último eslabón de la cadena del libro, el eslabón que finalmente conecta los contenidos con las personas, los libros con las personas, creemos que, dada la realidad de nuestro país, de la actual realidad, más allá de la pandemia, sino que la realidad de cómo está cultural y comercialmente construido nuestro país, creemos que no vemos como que sea este el momento de hacer un avance en ese sentido de la digitalización, ya que gran parte de la cadena del libro no está preparada para tal vez asumir esta mayor inversión y esta mayor tecnología, por lo que finalmente creemos que se podría haber beneficiado solamente una pequeña parte y una parte que no es representativa de la cadena del libro, que son probablemente los más grandes y los que no necesariamente son los que tienen mayor llegada y difusión a todo el país respecto al tema de la cultura. En ese sentido, nosotros queremos poner tres puntos sobre la mesa, 3 puntos que nosotros consideramos que pueden ser realmente iniciativas que sí, efectivamente, beneficien la difusión cultural a través del libro en nuestro país y también generen un tema de descentralización y democratización del acceso al libro. En el número 1 está la ley de precio fijo para el libro, una iniciativa que cuenta con una extensa data e información que la respalda, que lo que permite, en grandes términos, es que la venta del libro no se centralice ni se monopolice en grandes actores que muchas veces ni siquiera tienen relación directa con el mundo del libro. Dígase grandes supermercados o grandes tiendas del retail que con sus políticas de precio muchas veces abusivas o insostenibles para quienes somos actores de verdad del mundo libro, que somos las librerías, las editoriales. Ellos trabajan con ciertos descuentos que son imposibles para el resto de las librerías, van monopolizando el mercado y van generando un efecto adverso a la cultura, porque la caída la debilitación de eslabones de la cadena del libro, dígase librerías en este caso, va generando una menor posibilidad de conexión entre la gente y los contenidos, porque hay menos librerías, hay menos oferta cultural, hay menos lugares donde las editoriales pueden descargar sus catálogos, y así se va acotando un poco la fuerza de la cadena del libro y se va acotando la oferta cultural. En ese sentido, una ley de precio fijo ha demostrado en países, tanto en Latinoamérica como en Europa, incluso en Asia, ha demostrado tener grandes beneficios para el desarrollo cultural y comercial del libro. Un solo dato que personalmente me llamó mucho la atención: en los países que se ha establecido la ley de precio fijo, el alza de los precios en relación a la inflación de los países generalmente ha sido la mitad, el alza de los precios de los libros ha sido la mitad a lo que ha sido la inflación en el mismo periodo. O sea, ni siquiera se ha producido un alza descontrolada de los precios de los libros, que es uno de los argumentos que más se pone sobre la mesa contra la ley de precio fijo. En el segundo lugar, hay un tema que tiene que ver con las compras del Estado, que, como se comentó anteriormente, el Estado es uno de los mayores compradores de libros, y creemos que estableciendo por ley que un porcentaje significativo de dichas compras sean realizados de forma directa a las librerías y también de forma descentralizada, es decir, que se compre por regiones, sería un gran apoyo a la cadena del libro como un todo. ¿Por qué a la cadena del libro y no solamente a las librerías? Porque si la librería realiza esa venta, la librería gana la librería
pero también ganan las editoriales que están involucradas, y también ganan finalmente quienes son los generadores de contenido. Entonces, en ese sentido, las grandes compras, si solamente pasan a través de las editoriales, finalmente estamos saltando en un eslabón, y más encima se está probablemente generando una centralización y potenciando el comercio del libro en la capital, y no así en tantas regiones que hoy día cuentan con una o dos librerías que son probablemente o prácticamente el único lugar de acceso de la gente a los libros. Entonces, establecer por ley que un porcentaje significativo de las compras del Estado se hagan directamente a las librerías, creemos que también es una muy buena medida de fomento a la cultura y de potenciar la cadena del libro como un todo, lo cual en el mediano y largo plazo es una excelente forma de mejorar la oferta cultural, el acceso al libro y la cercanía de los contenidos a la gente. Y por último, está el tema histórico de una discusión seria y argumentada respecto al tema del IVA en los libros, ya sea la eliminación total del IVA o el tener un IVA diferenciado para los libros. Como asociación de librería, el año pasado nos juntamos con asociaciones similares en Colombia, Argentina, México, y somos el único país donde el libro paga IVA. Perdón. La experiencia en esos países ha sido muy beneficiosa. Lo mismo con la ley de precio fijo, que les ha ayudado a potenciar las librerías y crecer con la oferta y hacer crecer finalmente el mercado del libro, que en resumidas cuentas es hacer crecer la oferta cultural y la riqueza cultural de nuestro país. Señor presidente, esos son nuestros 3 puntos que queríamos poner sobre la mesa. Nuestra visión, sin duda, viene desde nuestra experiencia, que es el mundo de las librerías, que es un mundo que nos permite tener contacto con prácticamente todos los eslabones de la cadena del libro, y aunque entendemos que pueden haber otras visiones, creemos que estas instancias donde se puedan conversar los temas, donde se puedan poner sobre la mesa y donde se nos invite a quienes estamos involucrados día a día en esta batalla cultural. Yo sé que la palabra batalla puede tener unos estigmas negativos, pero al final del día eso es para nosotros, porque no es una labor fácil, pero sí es una labor apasionante. Creemos que poner estos temas sobre la mesa y ser parte de la construcción de un país, de un Estado que realmente considere la cultura como algo esencial y como algo primordial y como un pilar fundamental de nuestra sociedad, nosotros estamos disponibles para todo tipo de avance y seguir conversando y discutiendo cualquier iniciativa, y ojalá poder avanzar en las iniciativas que nosotros ponemos hoy día sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabio. Creo que varios de los puntos que usted ha planteado nos hacen mucho sentido, especialmente quienes somos representantes de regiones. Creo que hay materias que pueden ser abordadas en particular, incluso algunas de ellas. Creo que el punto 2, eventualmente ley de presupuesto. Pero en fin, es parte de una discusión que viene a continuación. Quiero dar la palabra a continuación a la Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos, representados por Francisca Jiménez, su presidenta, y Francisca Muñoz, directora ejecutiva. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos total. Muy buenas tardes, señor presidente, senadores, senadoras, ministros, subsecretarios y todos los presentes. Lo primero es agradecerles la invitación a ser parte de esta discusión muy importante sobre la ley del libro y su modificación. Como Editores de Chile, somos una asociación que este año está cumpliendo 20 años y que está, la próxima, por favor. Y que hemos sido, que es una asociación gremial, en el fondo, que tiene su origen en el año 2000 y que se oficializó en 2001 y que actualmente agrupa a más de 90 sellos. Somos una asociación gremial, que la próxima, por favor, que lleva, que tiene asociado estas son algunas de las muestras de las editoriales asociadas a nosotros, y que hemos estado en los últimos años muy dedicados y muy activamente dedicados también a ser parte de la política nacional de la lectura y el libro.
Uno de nuestras consignas es la bibliodiversidad. Las editoriales que pertenecen a la Asociación de Editores de Chile defienden y promueven la bibliodiversidad, que es un término que puede definirse como la necesaria diversidad de voces que se difunden a través de las producciones de los sellos editoriales, los libros en sus distintos formatos y que se ponen a disposición de los lectores. Para nosotros, la discusión en torno al libro electrónico es muy relevante, sobre todo hoy, en la actualidad que vivimos la pandemia, y hemos visto cómo el libro electrónico ha sido y sigue siendo, ¿no?, una manera importante de llegar a los públicos y a las audiencias. Sin embargo, queremos relevar una idea que surgió del experto francés Roger Chartier, quien puso sobre la mesa el tema de la fragilidad de la memoria digital, que es un tema que yo creo que es muy importante revisar, sobre todo por la pérdida que se da de los libros en formato digital a través de los cambios de tecnología y distintos soportes. Entonces, eso es un tema que no puede quedar fuera de esta discusión. Bueno, a continuación, muy brevemente, mostrarles el directorio de Editores de Chile, que está compuesto por nuestra vicepresidenta Mónica Tejos, el secretario Eduardo Ruiz Tagle, la tesorera Marisol Vera, la directora Gabriela Precht y yo como presidenta de la asociación. Y a continuación, Francisca Muñoz, que es la directora ejecutiva de la asociación, va a comentar acerca de la política nacional de la lectura y el libro 2015-2020. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, bueno, algo que nos ha llamado la atención en esta discusión es que no se ha mencionado la política nacional de la lectura y el libro. Esta política que se trabajó de manera quinquenal entre el 2015 y 2020, donde participamos activamente la Asociación de Editores de Chile, trabajó ya muchas áreas y bueno, y dentro de las medidas que esta política propone, hay modificaciones a la ley del libro. Bueno, aquí quisimos mostrar, nosotros no hablamos de cadena del libro, hablamos del ecosistema del libro, porque como ven es bastante más complejo, no es solo una cadena. Aquí, bueno, en el centro está marcado ahí las editoriales, pero son muchas los agentes e instituciones que se vinculan finalmente al libro. Bueno, y desde la política se trabajó en el marco jurídico institucional la modificación a la ley 19.227, donde entre las medidas que se establecen, o sea, dentro de esta política, que ya terminó, se está trabajando en la evaluación de esta política ahora para comenzar una nueva política, son 9 las medidas que se estuvieron trabajando y para nosotros, para Editores de Chile, hay 3 medidas que creemos que son las más relevantes a destacar ahora en esta oportunidad, que son la de incluir una nueva definición del libro que incorpore la edición electrónica, que es justamente para lo que estamos aquí ahora debatiendo. La otra es ampliar el artículo relativo a la adquisición de libros, de modo a asegurar la distribución de ejemplares en las bibliotecas públicas y otras instituciones con personalidad jurídica sin fines de lucro. Y la otra sería modificar la norma del ISBN para que sea administrada por una entidad pública como la Biblioteca Nacional e incorpore la edición electrónica. Bueno, aquí están las leyes, no las voy a leer, pero la ley vigente, la moción que estamos hoy revisando, bueno, y aquí hay una propuesta de la definición del libro chileno para Editores de Chile, que la voy a leer. Es toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o material gráfico, con un principio y un fin, producida por una autora, un autor o autores de naturaleza artística, informativa, científica o literaria, susceptible de lectura. Se considera libro la publicación de una obra unitaria en diferentes volúmenes, tomos o fascículos, y se incluyen en el libro, para efectos aduaneros y tributarios, los materiales complementarios en cualquier formato que hagan parte de él y no puedan comercializarse en forma dependiente, y que contengan las siguientes características: ISBN con prefijo de Chile, 956, y en el caso de no tener ISBN, que la obra sea impresa en Chile. Publicado por una persona natural con ciudadanía chilena o residente permanente en Chile o persona jurídica chilena. El libro y la lectura son esenciales para asegurar el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
posibilitan la creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural y la diversidad cultural de la nación y la circulación de información en el marco de una sociedad democrática, diversa y equitativa. Bueno, esta definición es una definición que se trabajó en la mesa técnica de implementación de la Política Nacional de la Lectura y el Libro durante los últimos 5 años, y más o menos ya llegó a un acuerdo esta mesa. O sea, queremos sí destacar que la participación de la política fue a nivel interministerial. O sea, esta es una información y es un trabajo que se hizo de manera colectiva. Aquí Francisca va a seguir contando estas otras modificaciones. Gracias, Francisca. Sí, gracias. En relación a la adquisición de libros, nos parece importante destacar una moción que, si bien no es parte de lo que se propone, sí nosotros como editores de Chile tenemos la siguiente propuesta y la voy a leer. La adquisición para las bibliotecas públicas que forman parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y otras bibliotecas de instituciones sin fines de lucro, abiertas al público y administradas por instituciones con personalidad jurídica, que postulen a la convocatoria de asignación de una cantidad de ejemplares no inferior al número de las bibliotecas públicas dependientes de libros impresos, de autores chilenos de ediciones nacionales, según las normas que al efecto establecerá el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Para los fines señalados, además de la adquisición de libros de autores chilenos de ediciones nacionales impresos, se podrá adquirir ejemplares de libro electrónico o ebook de autores chilenos de ediciones nacionales. Y antes, bueno, en relación, ¿se pueden volver a la slide anterior, por favor? En cuanto a la adquisición de libros, lo mismo también, perdón, la anterior, la siguiente, sobre el ICBN. Muchas gracias. Las disposiciones legales vigentes, también en la moción se señala el punto A y B, y nosotros quisiéramos, además del punto 5, agregar un punto C, elimínese la palabra entidad privada en relación al ICBN. Y la siguiente. Bueno, y no olvidar, que es algo que ya se señaló con los expositores anteriormente, es importante también agregar una modificación a la ley del IVA para reducir el IVA a los libros al 6%. Nos parece, si bien quizás no es parte de la discusión ahora en esta misma ley, sí es algo muy importante a considerar, puesto que es una manera también de aportar, sobre todo en tiempos de crisis, al ecosistema del libro. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá están nuestros mails por si quisieran mandarnos algún recado o algún comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a Editores de Chile, Asociación de Editores Independiente, Universitario Autónomo, con sus 90 sellos que representan. Yo, por lo que he recogido, por lo que he escuchado, creo que no hay nadie que esté en contra de este proyecto. Sí han surgido propuestas que son tremendamente interesantes y que bien podrían darnos para seguir discutiendo, ¿no es cierto?, un nuevo impulso. Algunas cosas podrán, seguramente en particular de esta ley, podrán abordarse, y otras probablemente sean motivo de una nueva normativa. Creo que como comisión en esto yo creo que interpretará todo, pero no nos podemos cerrar a esa discusión. Y desde el 93 a la fecha yo creo que hace falta, ¿no es cierto?, ese nuevo incentivo, más en contextos de pandemia, más en digitalización en todos los planos. Creo que probablemente esta ley se quede corta en poco tiempo. Le voy a ofrecer la palabra a la señora ministra Consuelo Valdés para que ella nos plantee cómo ha visto esta discusión y los pasos que pudiéramos dar en el futuro, que puede ser la votación en general, cuando la comisión lo estime, puede ser hoy día mismo, y en particular no cabe ninguna duda que como comisión nos vamos a hacer cargo de muchas de las recomendaciones que aquí se han hecho. Señora ministra, por favor. ¿Escucha bien? Sí. Muchas gracias, presidente. También mi saludo a usted por su intermedio, a la senadora y los senadores que nos acompañan y a todos los invitados. Lo primero, señor presidente, es agradecer, manifestar el interés, el entusiasmo, la convicción que veo y el consenso acerca del valor del libro
no solamente en la formación personal, integral, sino que en el desarrollo cultural del país. Yo creo que eso es algo que existe consenso, en duda, acerca del valor y el rol que cumple el libro y la lectura en nuestro país y además, bueno, en los tiempos que rigen. Quiero agradecer también, señor presidente, No se escucha. ¿Algo pasó ahí? ¿No se escucha, señora ministra? Disculpe, hay algunas interrupciones, señor presidente. Quiero también manifestar la gratitud de mi parte de escuchar las distintas intervenciones. Creo que enriquecen la reflexión, enriquecen la discusión, el intercambio de opiniones, de sensibilidades frente al tema. Ahora, de nuestra parte, de lo que he escuchado, creo que existe, remitirle, ¿no? Mi parte, la mejor voluntad para incorporar las observaciones y Nuevamente perdimos el audio. Ministra, para llenar. Ministra, perdimos el audio. No sé si estaríamos en condiciones de votar el proyecto, pero quiero reiterarle la mejor disposición. Yo siempre lo he dicho a propósito de otros proyectos de ley, que el Parlamento es el lugar de los consensos, de los disensos, para que avancen estas iniciativas por el mejor bienestar de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Así que las leyes, los proyectos de ley, como también lo he dicho, no están escritos en bronce, no están escritos en granito, pero que están justamente abiertos a la flexibilidad y adaptarse a distintas opiniones, criterios y realidades actuales. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora ministra. La verdad es que tuvimos algunas dificultades con su conexión, pero yo creo que lo esencial se recogió y yo me quedaría con un planteamiento que usted hizo, que es la voluntad para poder incorporar las observaciones que han hecho todos nuestros invitados el día de hoy, que son muy valiosas. Algunas son muy coincidentes y ahí quien podría no estar de acuerdo. Incorporarlas a lo que sería la discusión en particular. Creo que vamos a seguir requiriendo el apoyo de la Biblioteca del Congreso con sus observaciones muy específicas y también con los demás actores que hoy día se han presentado, si es que le parece a los señores miembros de esta comisión el poder proceder a votar en general el día de hoy. Ofrezco la palabra a la y los senadores de esta comisión. ¿Presidente? Senadora Yana Proboste. No, presidente, yo creo que ha sido importante tener distintas miradas y creo que además la Biblioteca del Congreso ha hecho una contribución muy importante en este debate. Yo tiendo a pensar que en general no tenemos dificultades, pero en la discusión en particular habrá que hacer varias indicaciones a partir de lo que también han expresado en el día de hoy nuestros invitados e invitadas. Yo por lo menos no tengo dificultad en apoyar lo que usted ha planteado, presidente. Muy bien, senadora Yana Proboste, ofrezco la palabra. Senador Montes. Presidente. Senador Montes. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que es bien importante hoy día hacer un debate a propósito, en este caso del libro, sobre el tema de la cultura, porque estamos en un momento bien singular. Y en ese sentido, yo creo que es clave como precisar los objetivos, porque nuestro problema es cómo en las actuales condiciones tenemos una mejor sociedad, una sociedad de mayor calidad y ciudadanos de mejor calidad, a pesar de todos los vientos en contra. Y en este marco es la situación de las librerías, de la editorial y de las compras del Estado y las finanzas públicas, porque yo creo que tenemos que poner por delante el tema del desarrollo. El día sábado venía una entrevista a un neurocientífico muy potente, Boris Cyrulnik, no sé cuánto, que sugiero leerla,
y él ponía muy en el centro de las vulnerabilidades el tema del uso de la palabra, de la capacidad de expresión. A mí me llamó mucho la atención porque normalmente vulnerabilidad está asociado más a cuestiones socioeconómicas. Él la asocia fundamentalmente a la palabra, o sea, a esta dimensión. Y yo, ¿por qué hablo de esto? Porque creo que hoy día estamos ante dilemas, y dilemas fuertes. No es porque sí que la cultura esté tan postergada hoy día. No digo en el presupuesto nacional solamente, sino que en el conjunto de medidas que están viviéndose. Y vivimos un escenario, tenemos que asumir, que es el escenario de reconstrucción o reparación respecto al trauma de la pandemia. El escenario inmediato, de que a fin de año es ese, y tenemos que tratar de situar lo que hacemos con esa perspectiva. Y lo otro, lo que dijo muy bien la representante de la biblioteca, el tema del desarrollo y la cultura, que nosotros siempre hemos pensado a la cultura como un pariente pobre o, por decirlo de alguna manera mal, sino que más bien como algo muy subordinado a otras cosas. Pareciera que el desarrollo es solo economía, es solo crecimiento del PIB, y no crecimiento de las personas y el desarrollo. Yo creo, presidente, que nosotros hemos estado en unos debates estos días, ¿no es cierto?, que se decía, ¿qué pasa con los trabajadores de la cultura? ¿Qué pasa con las pymes de la cultura? Eso hemos estado fuerte, que tiene que ver con la coyuntura actual. Y me imagino que muchas de las librerías o actividades económicas que hay ligadas al libro, este es un tema muy, muy central, porque se están debilitando harto, creo. Bueno, yo sugiero que ligar todo esto a pensar la reconstrucción, la reparación, y creo que desde ya tenemos que pedir que el ministra, que en la televisión y en los medios de comunicación se empiece a preparar algo en función de lo que alguien decía acá, de la lectura, del desarrollo de las personas a partir de la lectura, que a lo mejor ahora hay restricciones, cierto, hay restricciones por la circulación de los libros y hacerlo básicamente por internet y otras, pero creo que es un tema muy, muy clave. Creo que los trabajadores de la cultura hay que tener una política hacia ellos de sustento, porque hoy día quedaron fuera del IFE y quedaron fuera del bono de clase media la mayor parte de ellos por las características de sus ingresos. Entonces el Estado no está apoyando, y el año pasado prácticamente no lo apoyó, y lo que le propusimos al gobierno en el debate, que por qué ahora no se iniciaba un plan para el periodo de reparación, y por lo tanto se le compraba, por decirlo de esa manera, o se le anticipaba en función de lo que pueden desarrollar en un periodo de reconstrucción y reparación. No sé si todos estamos claros, pero aquí tiene que venir un periodo en que tenemos que hacer las cosas de otra manera en función de enfrentar mejor los daños de la pandemia y el futuro. Y en relación a las pequeñas empresas, yo personalmente, que tienen que ver con esto, no tengo claridad de qué manera se pueden hacer las cosas de tal manera que no terminen, no se acaben, o sea, y poder ver de qué manera pueden tener apoyos, porque yo tengo claro que el sistema que tenemos ahora del, ¿cómo se llama? Los fondos de crédito, estos no son la mejor manera porque no tienen mercado, o sea, el problema no es de crédito, es un problema de mercado, y porque, bueno, además venían con problemas de rentabilidad. Respecto al tema del IVA, sí o no, hoy día tenemos bastantes actividades que no tienen IVA, y ahora está la discusión si se pone el IVA porque son una franquicia tributaria que ellos tienen. Y bueno, yo creo que es la discusión donde hay que reponer el tema del IVA. En una época lo tuvimos, y aquí vino desde la editorial, no me acuerdo, Cuatro Vientos creo que se llamaba, y nos dijeron, mire, el problema para los que estamos en el libro no es el IVA. El problema son, dado que el mercado chileno es muy chico, el problema es cómo asegurar de que de cada tiraje, por lo menos está seguro que el Estado va a comprar una determinada cantidad, que eso es mucho más impacto, y el Estado tiene que comprar, pero hacerlo sistemático, en fin. Yo creo que es bien bueno, a propósito de lo que decía el representante de la Cámara Chilena, estudiar, o sea, conocer qué estudios tienen ahora, qué implica esto, y qué implica desde el punto de vista fiscal, y qué implica desde el punto de vista de la dinámica del sector. ¿A quién va a beneficiar al final? Porque tiene que ser algo que beneficie al que lee, o sea, como principal. Y respecto a lo que se decía precio fijo, yo nunca lo había oído esto, y le pediría a Fabio Costa si nos puede entregar materiales, porque usted sabe que en la ideología chilena decir precio fijo es casi, o sea, usted se va al infierno ligerito, o sea, tenga mucho cuidado. Entonces, es bien importante saber en dónde se hace, cómo se hace, para qué, quién es el beneficiado por eso, etc. Me parece algo, por lo menos desde mi punto de vista, bastante nuevo. Y creo que surgieron varias otras cuestiones interesantes, pero yo, presidente, pediría, si es posible, que además de pronunciar nuestro proyecto, lo hagamos en el marco de los escenarios que estamos enfrentados respecto a la cultura. Eso es lo que yo quiero enfatizar,
O sea, el gobierno debería destinar bastantes recursos para que en el mes de octubre, por lo menos, hay una dinámica cultural, a lo mejor como la que hicimos, lo que somos mayores acá, la fiesta de la cultura. Octubre era un mes distinto, ¿eh? Yo parece que soy el más viejo de los presentes, pero había una, bueno, parece que el presidente de la comisión es peor. Bueno, perdón, no el presidente, el secretario. Entonces yo lo que quiero decir que a lo mejor tenemos que poner una actitud más de futuro, de esperanza, de clima, y también estas leyes tratarlas de orientarlas hacia allá y no ponerlas fuera de los escenarios. El escenario de ahora, reconstrucción, y el escenario de nuevas formas de ir entendiendo el desarrollo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Montes. Se ofrece la palabra, senador Alvarado, senador García. Presidente, respecto a lo que se planteaba en orden a la votación en general, me parece adecuado, correcto. Yo creo que han sido muy valiosas las exposiciones del día de hoy. Tenemos la oportunidad, después de la discusión en particular, de profundizar en algunos temas y poder perfeccionar el texto legal. Y creo que deberíamos votar el proyecto en general. Muy bien. Don Fabio Costa me ha pedido la palabra, estamos sobre la hora y tenemos otro proyecto, así que tiene que ser muy breve, don Fabio. Sí, cortito. Solamente quería hacer un comentario respecto a la propuesta de ley presentada por el gobierno y respecto al tema de los formatos digitales, que yo hacía el comentario respecto a que no solamente en formatos digitales está el libro, el ebook o libro digital, que es un formato que hay que tener mucho ojo porque, y también se comentó algo desde la neurociencia, el ebook, cuando no se trabaja bien, es decir, no se consume a través de una plataforma para ello creada, es como leer un libro en una pantalla de un celular o de un computador. Y eso para el desarrollo de los más pequeños es totalmente adverso, entonces hay que tener mucho cuidado con las consecuencias, más allá de que mayor difusión cultural siempre va a ser positiva, pero creo que es algo que se tiene que comentar, o sea, se tiene que tener consideración y en la ley por lo menos no lo comentaba. Y lo otro que quería decir, y lo digo desde el conocimiento personal, porque yo soy he estudiado mucho el tema de los libros digitales, se dejó fuera también el formato del audiolibro, que yo lo considero un formato digital porque hoy día se consume a través de plataformas electrónicas como el celular o qué sé yo. El formato del audiolibro podría considerarse el formato más inclusivo de los formatos del libro. Hay una discusión filosófica de que si es considerado o no libro, que ya es otra discusión. Pero si estamos hablando de inclusión y estamos hablando de llegar a todo tipo de personas, incluso gente que tiene discapacidades visuales en este caso, el formato del audiolibro permite esa alternativa. Entonces es un formato que no debiese dejarse fuera de la expansión de los formatos a considerar en las leyes del libro. Eso en complemento a lo que ya comentaba, que nuestra visión desde las librerías es que el formato digital no estamos preparados aún para que sea beneficioso para el ecosistema del libro, como bien decía mi colega, que le encuentro toda la razón. Nosotros hablamos de la cadena porque es más fácil de ver así, pero creo que al proyecto de ley le falta considerar algunos costos asociados, no directamente en dinero, sino que en consecuencias y en los efectos que pueden tener las distintas medidas que se tomen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Fabio. La verdad que estamos muy ajustados a la hora y tenemos otro tema y otro invitado después en el tema de deporte, pero como esta es esta es una primera discusión, este proyecto está recién iniciando su discusión en el Senado, esta es simplemente lo que vamos a tomar a continuación, si están todos de acuerdo los colegas, va a ser la votación en general. Esto va a ir a la sala, va a generar toda la discusión que ha planteado el senador Monte, relevando el tema de la cultura naturalmente, y va a volver a la comisión para efectuar las indicaciones que los propios senadores presentan. Seguramente vamos a seguir manteniendo un diálogo con cada uno de ustedes, y ahí perfeccionar, no sé si todo lo que aquí se ha planteado, pero no me cae ninguna duda. Yo creo que la ministra sí también lo tiene claro, lo ha asumido, y esto va, dado que está esta definición, ¿no es cierto?, de actualizarnos, algo que ya está ocurriendo en materia tecnológica, es la oportunidad para un impulso mucho más allá en cuanto al fomento de la lectura. Creo que todos los temas que han planteado los invitados son muy atendibles y yo me atrevería a decir que varios de ellos van a ser recogidos en particular. Señor secretario, si no hay oposición a la propuesta, yo le sugeriría que tome la votación. Perfecto, señor presidente. De acuerdo a lo que se ha señalado, el señor presidente pone en votación en general
el proyecto de ley que modifica la ley 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico. Es un proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional en este Senado. Senadora Proboste. Voto a favor, presidente. Senador Montes. Yo también voto a favor, solo quiero decir de que las razones del desprestigio del Senado y del Parlamento tienen que ver con que algunos nos encuentran muy privilegiados o que no tenemos poder para tomar decisiones, pero yo creo que también es importante cómo asumimos los grandes debates y cuánto pesamos, influimos en las grandes corrientes de la sociedad. Y en este caso yo pido que no tecnocraticemos este debate, sino que le demos la dimensión que tiene, y por eso insistiría lo que dijo recién el presidente, de que el debate en general tratemos de ubicarlo en el marco del debate sobre la cultura. Voto a favor. Senador García. Voto a favor, señor secretario. Muchas gracias, senador. Senador Alvarado. Senador Alvarado. 14 horas. No está el ministro en visita, parece, ¿eh? No está. Si quiere tomamos su votación y después vemos si el senador Alvarado puede concurrir a la misma. Bien. Presidente, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Bueno, el senador Alvarado no se encuentra en este momento en la sesión, en consecuencia tendríamos que dar por terminada la votación en este momento. Terminada la votación, señor presidente. Muy bien. Queda aprobado entonces el proyecto por 4 votos a favor y ninguno en contra, es decir, por la unanimidad de los mismos presentes de esta comisión. Bien, agradecemos entonces a quienes nos han acompañado en este primer proyecto del día de hoy, de la comisión de hoy, y vamos a, luego que vaya a la sala, aquí está la presidenta además de la corporación, vamos a seguir manteniendo este vínculo, ¿no es cierto?, para recoger más en profundidad las observaciones muy atingentes que ustedes han formulado el día de hoy. Así que gracias por su tiempo y nos estaremos encontrando en otro momento. Gracias. Señor secretario, entonces vamos a tener que prorrogar porque estamos en la hora. Yo sugiero prorrogar unos 15 minutos para escuchar al subsecretario de Deporte por un proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Si le parece, presidente, brevemente, ¿sí?, la relación del proyecto solamente para dar cuenta de lo que se trata. Primero la relación. ¿Habría acuerdo en prorrogar por 15 minutos? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, se trata del segundo punto de la tabla de un proyecto de ley que tiene su origen, su inicio en una moción de los diputados señores Keitel, Álvarez, Celis, Kass, Leiva, Verdesi y de la diputada Maricela Santibáñez, que tiene por objeto modificar la ley 19.712, la ley del deporte, para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte a los sectores más vulnerables de la población. Como se ha señalado, este es un proyecto que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, fue aprobado por la Comisión de Deportes de esa instancia por unanimidad, 8 votos a favor y una abstención. Este proyecto, como se ha señalado, tiene por idea matriz fundamental ampliar los objetivos que la Ley del Deporte establece para la destinación de los recursos provenientes del Fondo Nacional del Deporte, estableciendo una priorización hacia la población más vulnerable del país. Quiero hacer presente, señor presidente, que este fue un proyecto que en la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados contó con la presencia del subsecretario del Deporte, don Andrés Otero, quien expresó sus comentarios y su apoyo a esta iniciativa de ley, y que precisamente el diputado señor Keitel, uno de sus autores, recordó que el reglamento del Instituto Nacional del Deporte contempla una norma similar, pero que en razón de que ella no se cumple a cabalidad por diversos factores, es necesario en su concepto este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que está compuesto de un artículo único que introduce en la ley 19.712, fundamentalmente en su artículo 43, que tiene diferentes literales, que se refiere al destino que deben de tener los recursos del fondo, introduce las modificaciones precisamente para incorporar la priorización del uso de estos recursos hacia la población
más vulnerables. Finalmente, señor presidente, para terminar esta relación, hacer presente que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en sesión del 18 de marzo del 2021 por la unanimidad de sus miembros presentes, esto es por 120 diputados. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Sí, senador Claudio Alvarado. Presidente, al momento de la votación del proyecto anterior estaba con algunas dificultades. No sé si es posible incorporar mi voto o, si no existiese unanimidad de la comisión, por lo menos que se consigne la intención del voto a favor. Señor secretario, ¿es posible incorporar el voto? Si ustedes están de acuerdo, yo creo que no habría ningún problema. Esto es diferente de la situación de la sala, está el problema puntual que señaló el señor Alvarado. Así que, permitámoslo incorporar el voto al ministro en visita, presidente. No por eso, entonces colocamos en la constancia, en el informe de la comisión, será que este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión, es decir, 5-0. Bien. Muchas gracias. Bien, senador Alvarado. Tiene la palabra entonces el subsecretario. Este es un proyecto bastante sencillo, como ha referido y relatado el señor secretario, pero nos interesa sobremanera la opinión del Ejecutivo antes de darle curso. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todas las senadoras y senadores y muchas gracias por la invitación. Le extiendo también un saludo de la ministra Cecilia Pérez, que por motivos de agenda no pudo estar presente. Voy a tratar de hacerlo breve. Me acompaña también Cristian Águila, nuestro jefe de la división jurídica y quien ha seguido de cerca este proyecto, esta moción parlamentaria de los diputados Keitel, Álvarez, Celis, Cast, Leiva, Verdesi y Santibáñez. Nuestra posición como ejecutivo es favorable a este proyecto. Fondeporte es la gran herramienta que existe en el marco de la ley del deporte para financiar los distintos proyectos deportivos de las organizaciones deportivas, no de las primeras organizaciones deportivas, entiéndase por primeras las federaciones deportivas nacionales, que ya reciben recursos del Estado por asignación directa y otros por ley, en específico aquellos recursos que vienen desde los juegos de azar. Y en este caso es lo que nos permite entregar y financiar los proyectos de organizaciones deportivas comunales, de pequeños clubes deportivos de distintas regiones. Si me permiten, solamente quería contarles que algunas cifras que nos refrendan todo el aporte que se da a través del Fondeporte. Son 642 proyectos el año 2018 en las distintas regiones con 39.000 beneficiarios, el año 2019 771 con 47.000 beneficiarios y ya el año 2020, por razones de la pandemia obviamente, 316 proyectos con 19.000 beneficiarios, siempre con un promedio de cerca de los 2.500 millones de pesos para los distintos proyectos. Y este proyecto de ley, ¿qué es lo que hace? Es que de alguna manera reduce la discrecionalidad de la autoridad de turno. Nosotros en esta administración hemos sido muy fomentadores de que sean las organizaciones más vulnerables las que puedan recibir estos recursos en sus proyectos, pero eso sigue estando a la discreción de la autoridad de turno y nos parece fantástico que ahora se defina. Sí creemos que a través de indicaciones, señor presidente, se puede perfeccionar en la definición de qué es vulnerable, porque hoy día está muy abierto qué es el vulnerable dentro del proyecto de ley y por lo tanto obviamente eso va a mantener una discrecionalidad que sería bueno eliminarla precisamente para que sea bien dirigido hacia quienes van. Y el otro tema que esto nos podría ayudar bastante a solucionar es que el Fondeporte, dado el pasado, a mediados de la década antepasada ya a esta altura, por ahí por el año 2006, 2007, cuando se hablaba de los famosos Chile Recortes por el nombre de Chile Deportes, tenían que ver con Fondeporte y eso hizo que el reglamento endureciera la forma de postular, pero ese endurecimiento ha hecho que precisamente quienes son más vulnerables, las organizaciones más vulnerables, no tuvieran las herramientas para hacer una buena postulación y muchas veces pasa que son las mismas organizaciones las que postulan y como se sabe en el sistema, que es bien engorroso, logran recibir los recursos. Este proyecto de ley creemos que también reduce esa brecha y permite a las organizaciones deportivas más vulnerables tener mejores herramientas para poder postular a los distintos recursos. Y eso es a grandes rasgos, presidente, la opinión del Ejecutivo. No sé si usted, a través de su intermedio, presidente, me permite, si Cristian Águila, nuestro jefe de la división jurídica, tiene algo que pudiera complementar a lo que yo he expuesto. Gracias, presidente. Sí, gracias, subsecretario don Andrés Otero. Con mucho gusto le ofrecemos la palabra al jefe de la división jurídica. Presidente, ¿cómo está? A través suyo saludar también a todos los senadores y senadoras que acompañan y a los invitados.
Efectivamente, como dijo primero que nada el subsecretario y el secretario, es bien cierto que el proyecto de ley que hoy día está en discusión lo señala el mismo diputado Keitel, que la iniciativa efectivamente hoy día se podría eventualmente subsanar mediante el propio reglamento, ya que el reglamento en su artículo en su articulado 45 y 46 establecen precisamente la posibilidad de poder establecer criterios de selección y factores de priorización en la asignación de los recursos en la forma en que se propone en el mismo proyecto. Y esto sería básicamente, se podría solucionar mediante la gestión. No obstante eso, consideramos que el proyecto es bueno, tiene, como dijo el subsecretario, un pequeño defecto, que es el que no define lo que es o lo que se entiende por población vulnerable. Creemos que es un concepto demasiado amplio y en virtud de esto sería bueno establecer criterios, directrices que permitiesen determinar de la mejor forma posible a qué corresponde población vulnerable, para que así efectivamente la ley tenga en sí algún efecto real y concreto cuando se reforme posteriormente el reglamento en virtud del presente proyecto. Esa es nuestra opinión. Gracias, presidente. Muchas gracias a los miembros del Ejecutivo. Ofrezco la palabra a los señores senadores, señora senadora. ¿Se ofrece la palabra? Mientras tanto, yo voy a preguntar algo. ¿Qué pasa en este caso con los fondos del 2% de deporte? ¿Cuál sería la modalidad? Ellos también requerirían, ¿no es cierto?, de este foco, ¿no es cierto?, hacia la organización más vulnerable. ¿Cómo operaría eso? Presidente, en el caso del 2% son de los gobiernos regionales y ahí, según lo que yo entiendo, es a discreción del gobierno regional, del pleno, de lo que opinen, digamos, los distintos cores, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Nosotros, como Ministerio del Deporte, lo que sí hacemos mucho es con las organizaciones deportivas hacer mucha gestión en los gobiernos regionales para que ellos puedan también optar a complementar lo que ya obtuvieron por Fondeporte si es que no es suficiente para su proyecto, dependiendo de la naturaleza, o bien para ir directamente a los fondos regionales, por ejemplo, en temas que tienen que ver con infraestructura deportiva que están fuera de nuestro programa como Ministerio del Deporte, pero que sin lugar a dudas aportan a un beneficio para la comunidad, para la práctica deportiva. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra, senador Montes? No, yo no sé, a mí me confunde esto de tener que focalizarlo en vulnerabilidad como algo que no se sabe, porque la verdad que Chile, que esta institución, este ministerio, tiene cancha a lo largo de todo Chile y tiene propiedad o tiene posibilidad de incidir en los gestores de la propiedad. Y hoy día las canchas en Chile, en general, un alto porcentaje están botadas. No hay presupuesto de mantención, no hay sistemas de administración y no hay monitores. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que los niños durante mucho rato dejaron de estar haciendo deporte y están haciéndolo una edad intermedia de jóvenes por los riesgos que eso implica, ¿sabes? Por lo menos yo puedo hablar por Santiago. El riesgo de estar en una cancha es bastante alto. Entonces se requiere una cierta política para esto. Yo creo que la intención de quienes presentaron el proyecto está bastante bien, pero creo que esto no es un problema de concursabilidad ni nada. El problema es que el Estado se tiene que hacer cargo de lo que es propio, que son las canchas. Y de algunas están en manos de usted, del Ministerio del Deporte, otras en manos del Ministerio de Vivienda y otras en manos de bienes nacionales. Y algunas más municipales. Y en general, salvo contadas excepciones, están todas votadas. Y la vulnerabilidad, el mayor daño es que los niños menores no tienen dónde hacer deporte en cierta calidad y ciertas condiciones. Es lo que yo quisiera comentar, porque, presidente, si usted nos va a pedir votar en general, yo pediría que por lo menos el ministerio se moje un poquito, qué es lo que quiere, porque esto es un problema casi estructural del Ministerio del Deporte, como que no tiene que ver con su propia propiedad, con sus propias condiciones. Administrar cancha es un problema que no hemos resuelto. Muy poco. El único que yo he visto que lo ha resuelto es Puente Alto, paradojalmente, que lo que hizo, porque tiene muchos funcionarios públicos y tiene un presupuesto que le permite que tiene un funcionario público acá a cargo de cada cancha. Y lo hace, tiene otra manera de gestión, pero eso no es lo más frecuente. Bueno, eso quería decir.
Gracias, senador Montes. No, yo no pensaba en que pudiéramos despacharlo hoy por las mismas razones que ha dado el Ejecutivo. Creo que hay que precisar el concepto de vulnerabilidad. Entonces, una posibilidad es dejarlo pendiente, pero también tenemos otros temas en la agenda que nos van ocupando. Entonces, otra posibilidad es votarlo en general y abrir de inmediato un plazo de indicaciones, o cuando la sala lo estime. Senador García, ¿me había pedido la palabra? Sí, presidente, yo creo que el proyecto requiere más estudio y por lo tanto quería solicitar que lo votemos el próximo lunes o la próxima sesión. Muy bien. Don Andrés, subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, solo comentar respecto de lo señalado por el senador Montes, que él hace un diagnóstico que es cierto. De hecho, la situación hace 3 años era bastante más dramática. Nosotros hicimos un plan de infraestructura que no tiene que ver solo con construir, sino que tiene que ver con darle un programa y darle vida a las distintas canchas y recintos deportivos que hay en Chile, porque eso es una realidad. Se construía la cancha y después incluso nos pasaba que durante la creación del programa de gobierno pasaba que en la primera administración del presidente Sebastián Piñera había un montón de canchas que él construyó y después uno las revisaba y nadie sabía ni quién tenía la llave para entrar y estaba pues totalmente botada. Entonces hoy día toda la infraestructura nosotros le estamos dando un trabajo de administración con un programa, no solo administración en cuanto a la operación y la mantención, sino que también a tener talleres deportivos, a hacer convenios con instituciones público-privadas para el uso, porque de lo contrario es elefantes blancos y no tiene sentido. Ahora, de todas maneras, aclarar que este proyecto de Fondeporte no es solo de infraestructura, sino que tiene que ver con todo tipo de proyectos de iniciativas deportivas, que pueden ser desde la compra de camisetas para un club de fútbol, puede ser también generar un taller de, no sé, de cualquier deporte, de taekwondo. Esto es totalmente transversal, por supuesto que también temas de arreglo de cancha o cosas así, pero es para todo tipo de cosas que tienen que ver con el fomento de deporte, y nosotros como ministerio es la gran herramienta que tenemos para poder ir en apoyo económico, particularmente de iniciativas deportivas de organizaciones deportivas o organizaciones comunales muchas veces que no están con asignaciones directas por lo que dice la ley del deporte. Gracias, presidente. Bien, yo recogería la propuesta del senador José García y lo dejaríamos pendiente de votación para la próxima semana, y así le damos tiempo al Ejecutivo para que nos traiga una propuesta para ver cómo podemos abordar el tema de la precisión conceptual de vulnerabilidad asociado al tema deportivo. ¿Si le parece? Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Muy buenas tardes. Chao, nos vemos. Buenas tardes.